Damos, Señor, por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que será dada, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que bendices nuestros corazones, Señor. Eres tú, Señor, el que pones el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Eres tú, Señor, el que nos tiene, Señor, en este momento, en este lugar, Señor. Que hemos podido dedicar, Señor, esta tarde, Padre bendito, Señor, a estar en este lugar, Señor, a buscar de tu palabra, Señor, para bendecirte, Padre, para alabarte, Padre, para decirte que te amamos, Señor, pero sobre todo, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque en este lugar hay palabra tuya que se da, Señor. Que sea siempre tu palabra la que sea dada y que sea expuesta, Señor. Y que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea tu palabra bendita, Señor. La Biblia, Señor, esa Biblia sagrada, Señor, que tú nos has dejado. Para que nosotros la estudiemos, Señor, para que la escudriñemos, para que sea la guía, sea el camino nuestro, Señor. Para que pongamos en práctica, Señor, todo lo que tú nos enseñas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Bueno. Bienvenidos entonces, vamos a continuar siempre en nuestra porción de Éxodo capítulo 3. ¿Cómo estás, Mario? Dios te bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. Entonces, hoy vamos a seguir hablando acerca del llamado que el Señor nos hace, ¿verdad? Ya este es el séptimo tema sobre este capítulo que estamos tratando en esta tarde. Empezamos en el mes de enero y así hemos venido de una manera, ¿verdad?, periódica y a la vez sistemática, avanzando en lo que es este capítulo 3 que nos enseña grandes cosas. Por ejemplo, la última vez que hablamos de este tema decíamos que el Señor es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Allá en el versículo, ¿verdad?, en el versículo 14, ¿verdad? Cuando el Señor respondió y respondió a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y después más adelante el Señor le diría, ¿verdad? Siempre en la conversación con Moisés le dice el Señor, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y el Señor dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto que se os hace mal en Egipto. Entonces, veíamos el domingo pasado, el domingo anterior que tocamos este tema, no fue el domingo pasado, fue el domingo anterior al pasado, que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Cuando el Señor cita en esta porción y dice, y habla de Abraham, su amigo, a quien Dios mismo le dio una promesa, a quien Abraham tuvo fe en lo que Dios le había dicho, a quien Abraham no le alcanzó la vida para llegar a ver la promesa de Dios cumplida tampoco, ¿verdad? Isaac, el hijo de Abraham, también recibió una promesa de Dios. Y también Isaac no le alcanzó su vida para ver esa promesa cumplida. Tampoco llegó a ver la promesa cumplida. Jacob también era parte, estaba en la línea de esa promesa. Y tampoco Jacob vio la promesa cumplida en su totalidad. Aunque sí, mientras estuvieron vivos, pudieron ver la mano de Dios, creyeron en Dios, fue Dios quien los llevó de su mano y los fortaleció en el tiempo necesario. Podríamos hablar de la vida de cada uno de ellos como personajes de la Biblia que son, pero no nos vamos a enfatizar en ese aspecto, sino que decíamos que Dios acá nos está diciendo que Él perdura para siempre y que los que estamos en Él, que los que hemos asido a la fe, que los que nos hemos arraigado a la fe, estamos con Él y tenemos esa misma perpetuidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios no está diciendo acá, yo fui el Dios de Abraham. Si usted lo lee ahí, mi querido amigo Gilbert, si usted lo lee ahí, usted verá, Dios no está diciendo, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. No, dice el Señor, yo soy el Dios de Abraham. Cuando el Señor está hablando con Moisés en este momento, ya Abraham había muerto hace mucho tiempo. Más de 500 años Abraham ya había muerto. Mas sin embargo Dios está diciendo, yo soy el Dios de Abraham. ¿Qué quiere decir eso?
que Abraham no existe más. Quiere decir que Abraham está en la presencia de él mismo y que Abraham sigue existiendo, pero no en esta tierra. Entonces, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Eso es lo que nos enseñaba este versículo en esa porción, en esa parte que estuvimos leyendo ese domingo en específico. Hoy quiero que leamos del versículo 16 en adelante hasta el 22, y con esto vamos a cerrar el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a extraer lo último que podemos extraer. No es lo último, podemos pasar el año entero con este capítulo, pero vamos a ir avanzando en otras cosas. Hay otras cosas que también la Biblia, ¿verdad? La Biblia es vasta, ¿verdad? La Biblia no es una colección de libros, es un solo libro que nos puede llevar a todo el entendimiento, ¿verdad?, del Señor. Entonces, doy lectura así, del versículo 16 en adelante. Lo voy a leer de corrido y después vamos a ir analizando poco a poco lo que queremos aprender en esta tarde. Gracias por los que están conectados también, que nos están escuchando. Saludo, ¿verdad?, desde acá, desde Pleasantville. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Versículo 17, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, y a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, dice el Señor, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia, refiriéndose a los hebreos, en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a los egipcios. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, todo este capítulo está consagrado para enseñarnos y explicarnos en qué consiste el llamado de Dios. Dios llamó a Moisés para darle un plan y una meta específica a cumplir. Dios ha llamado al hombre hoy modernamente, nos ha llamado a salvación. Nos ha llamado a salvación y por consiguiente a su servicio. Nosotros somos servidores del Señor una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Ahora, una vez que entendemos ese plan y decimos: ok, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, ahora soy tu hijo, pero ahora, ¿qué viene ahora? Dice el Señor allá en Mateo 28, en el versículo 19, no lo busque todavía. Dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Me imagino que no es primera vez que escuchamos ese versículo. Ahora, el Señor se lo está diciendo ¿a quién? ¿Para quién es esa orden? ¿Para quién es ese mensaje? Dios se le aparece en la zarza a Moisés para transmitir el mensaje específico que él quiere que Moisés lleve a cabo. ¿Cuál es la zarza nuestra? Nuestra zarza es la palabra de Dios, la Biblia. La tenemos en las manos. Podemos darnos cuenta, podemos saber lo que Dios quiere a través de leer y escudriñar su palabra. Ahora, una vez que hemos entendido el plan, que el Señor, que Jesucristo, al pagar por nosotros el pecado nuestro, nuestra deuda de pecado en la cruz, Él nos compra, Él nos redime, Él nos hace sus hijos. Nosotros escuchamos el mensaje,
nos arrepentimos, comenzamos a caminar con Él, pero ahora hay un plan que hay que llevar a cabo. El Señor quiere que nosotros le hablemos a otros de lo que Dios ha hecho ya en mi vida. Yo estoy llamado cuando el Señor dice, y por tanto id a las naciones y haced discípulos. No está diciendo, a ver, peruano, váyase a Chile. Guatemalteco, váyase a Argentina. Y cosas por el estilo. Es por donde quiera que nos movemos, por donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que ir hablando y transmitiendo ese mensaje que hemos recibido del Señor. Es el Señor el que nos ha dado ese mensaje. Así de la misma manera como Moisés recibió este mensaje específico para llevarlo a Faraón, de la misma manera nosotros hemos recibido el mensaje, el cual estamos llamados a llevarlo y esparcirlo por el resto de la tierra. Entonces, primer punto que quiero que analicemos. Una vez que hemos entendido el llamado de Dios, una vez que yo dije, ok, Señor, soy tu hijo, me arrepiento de mis pecados y ahora comprendo que tú me estás enviando a toda cuanta persona que yo pueda hablarle, yo lo voy a hacer. Es normal, es completamente normal que muchas veces como humanos nos sintamos inseguros y tengamos dudas de cómo ese plan se va a llevar a cabo. Es completamente normal. Ahora, lo que no es normal, ¿verdad? Y veamos otra vez el versículo 16. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Dice el 17, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Hasta ahí nomás. Pero antes de este versículo, miren lo que dice Moisés. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. No, perdón, el 14. El 13, disculpen. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahora, ¿por qué Moisés hace esta pregunta? Ahora, el Señor le tiene que responder en el versículo 17, yo he dicho y os sacaré de la aflicción de Egipto, porque necesita asegurarle a Moisés que quien lo está enviando y está con él es Dios mismo. Dios también le diría a Moisés, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Mas sin embargo, a Moisés no se le quitaron del todo las dudas. A Moisés no se le quitó del todo la duda. Ahora, como decía yo, es completamente normal que nosotros tengamos dudas de cómo Dios nos va a utilizar para llevar el mensaje. Es completamente normal. Lo que no es normal, que dudemos de lo que Dios nos está diciendo. Lo que no es normal es que tengamos una duda en cuanto a una promesa de Dios que dice, ve que yo estaré contigo. Mateo 28:19, ahora sí si quiere búsquelo. Dice el Señor, por tanto id y haced discípulos a las naciones. Y yo, ¿qué dice el Señor? Y yo me voy y ahí los dejo. ¿Y ahí se las arreglan? No, ¿qué dice el Señor? A ver. Ayer Mario, léamelo ahí en voz alta. ¿Sí? Léamelo ahí en voz alta, por favor. El Señor le dijo a Moisés, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Ahora, el Señor Jesús nos dice a nosotros, vayan y haced discípulos a las naciones. Y ahí se las arreglan. Así dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Diga, siga. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el
hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos está prometiendo exactamente lo mismo. Porque el Señor no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y mientras estamos en esta tierra vivos aún, el Señor promete estar con nosotros en la presencia, en presencia nuestra, con nosotros, en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Ahora, lo que no es normal, como les decía yo, es que tengamos dudas de que el Señor está en mí. Porque si yo tengo duda, primeramente dudar de Dios es un pecado. Porque estoy pensando de que realmente Dios no existe entonces. Ahora, el llamado que Dios nos hace es completamente normal, reitero nuevamente, que tengamos algunas dudas. ¿Por qué? Porque entender la mente de Dios para nosotros es muy complicado. Ahora, nosotros debemos de creer en la palabra de Dios de una manera de fe. Es decir, que en una forma de confianza absoluta. Solamente no debemos de tratar de entender, no debemos de tratar de analizar lo que Dios nos está diciendo. Si Dios nos dice, ve, yo voy. Hay una alabanza en inglés que dice, si Dios me dice que salte, yo salto, dice. Si Dios me dice que yo entre, yo entro. Si Dios me dice que yo vaya, yo voy. Pero es solo una alabanza, no es lo que hacemos, realmente tenemos dudas. Ahora, es normal, necesitamos, por eso Dios sabía que nosotros, y lo sabe, que necesitamos la fe que viene de Él, para poderle creer y aceptar ese mensaje, ese plan, esa meta, esa labor que el Señor nos ha enviado a hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la confianza de que el Señor tiene y sigue teniendo el control de todas las situaciones. Entonces, al Señor no tratemos de analizarlo. Al Señor solamente abramos su palabra, abramos la Biblia. Vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Miren qué lindo lo que dice esto. Isaías 55, en el versículo 8. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí el Señor? No trates de analizar lo que yo digo. Usted solo lo cumple y ya. Es como cuando nos decía, por ejemplo, yo me recuerdo de niño, mi mamá me decía, mire, vaya y hágame tal cosa. Y uno le preguntaba, ¿por qué, mamá? Y la mamá que decía, vaya que yo lo estoy mandando. Eso es lo que Dios nos está diciendo todo el tiempo en su palabra. En su palabra el Señor nos está diciendo, vayan, que yo estoy con ustedes. El Señor prometió estar con nosotros todos los días del mundo hasta el final. El Señor no dijo, bueno, yo me voy, ahí se quedan, ahí se las arreglan. Bueno, mis muchachos, ya les enseñé lo que tenían que aprender. No. El Señor, por medio de la fe que Él nos da, Él nos ha prometido estar con nosotros a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que viene a morar en nosotros una vez que le hemos creído por la fe, una vez que hemos aceptado que somos pecadores, que nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos andar caminando en el Espíritu de Dios. En ese momento, dudas, sí, las dudas van a venir. Incertidumbre, claro, también. Falta de confianza, sí, somos humanos. Pero el Santo Espíritu de Dios, escuche bien, el Santo Espíritu de Dios que está en nosotros, dice que Él nos asegura. Él es nuestro consolador. Él es el que nos revela la verdad. Él es el que nos convence de pecado. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra guía. Él nos dejó también su palabra para que cuando necesitemos todavía un confort adicional a lo que la palabra dice, todavía podemos venir a la palabra de Dios y por donde quiera que usted la abra, usted va a encontrar siempre ese mismo mensaje. Tenemos que confiar en el Señor de una manera plena. La fe es confiar en el Señor. La fe es creerle a Dios. La fe es saber que todo lo que Dios nos ha prometido es así porque Dios no es hombre para mentir.
Dios no es humano para fallar a sus promesas. Regresando nuevamente al capítulo 3 de Éxodo, el versículo 17 y 19. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Otra vez la promesa, yo os sacaré. El Señor está diciendo, escuché, hace varios mensajes nosotros decíamos, el Señor escucha nuestro clamor. El pueblo estaba clamando, el pueblo clamó por 430 años. El hecho que yo hoy pueda orar, si yo oro por alguien, por una necesidad, no quiere decir que porque yo oré, el Señor va a actuar así. No, el Señor no está a mis órdenes. Yo tengo que venir en humildad a pedirle al Señor, a clamarle al Señor. Y el Señor es el que sabe en qué momento Él va a responder. Es según su voluntad, no según la nuestra. Ahora que el Señor ya escuchó y respondió, dice, yo os sacaré de la tierra de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo y de todos esos seos, y una tierra que fluye leche y miel, o sea, a un lugar mejor. Ahora, vemos cómo Dios es claro en todo y tiene todo detalladamente estructurado. A Él no se le escapa nada, nada, absolutamente nada, pero es necesario la fe para que nosotros podamos recibir las promesas que Dios nos está haciendo. Si nosotros, dice la palabra de Dios, ahí en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Decíamos hace varios mensajes, el problema es que nosotros podemos venir el domingo a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y decir, sí, amén. Pero el resto de la semana, ¿qué pasamos haciendo? Trabajando, descansando, comiendo, duermo 2 o 3 horas y vuelvo a trabajar. Sí, hay gente que, es increíble. Yo he conocido personas que tienen hasta 3 trabajos en un solo día y que a veces duermen 2 o 3 horas. Pero el Señor quiere que nosotros crezcamos a través del conocimiento de su palabra. No crecer de tamaño, es crecer en espíritu. Los que ya estamos aquí somos redimidos y hemos aceptado a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Necesitamos hacer que la fe crezca en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la plena confianza de que las promesas que Dios nos ha dado se cumplirán en el momento que Él dice, no en el momento que yo quiero. Veamos un ejemplo en la Biblia. Podía yo haber usado muchos ejemplos, pero busqué para probar este punto. Las promesas en la Biblia son muchas. Las promesas que Dios nos ha hecho son muchas. Vaya conmigo a Génesis. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Ahora, antes de leerlo, les decía yo hace un momento, la inseguridad que yo puedo tener por mi falta de fe a hacer caso del llamado que Dios me ha hecho es completamente normal porque soy ser humano. Pero dudar de Dios, eso ya no es normal, porque eso se traduce como una falta de fe. Y si hay falta de fe, ahí hay un problema. Necesitamos tener esa fe sólida para poder hacer caso a las órdenes de Dios, para tomar las promesas que Dios nos ha dado y pacientemente esperar en sus promesas y no adelantarnos nosotros, porque cuando nosotros nos adelantamos y queremos hacer las cosas por nuestra propia manera, le estamos diciendo al Señor que Él no puede y que Él no es capaz y que yo sí puedo, pero después te vas a dar cuenta que ni tú ni yo realmente somos capaces de nada. Mira lo que dice ahí en Génesis capítulo 50, versículo 24. José era un joven que Dios lo usó desde muy pequeño para bendecir a sus hermanos y a su pueblo, los hijos de Jacob. Ese mismo pueblo que estamos estudiando ahí en el capítulo 3 de Éxodo, ¿verdad? José era el hijo menor de Jacob y me imagino que los que ya han leído sobre la vida de José se van a dar cuenta que José, su mamá había muerto al nacer José.
Entonces me supongo que por eso su padre le amaba más que a sus otros hermanos. Y sus otros hermanos sintieron envidia, lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, pero José llegó a parar, por el plan de Dios, llegó a parar a Egipto, donde le pasaron muchas cosas también. Pero sobre todo lo que más le pasó fue que llegó a ser el gobernador de toda la nación. Ahora, José dice esto en el versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José, a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y hallaréis llevar de aquí mis huesos, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Tenía o no tenía fe José? José tenía la fe para decir, Dios os visitará y Dios los llevará a la tierra que prometió a Abraham. La promesa no fue a José. José nunca vio al pueblo salir de Egipto. José no estuvo con Josué cuando se conquistó la tierra prometida. Pero José dice José, a lo mejor después que yo me muera, Dios tal vez Dios nos lleve a... Eso es lo que está diciendo la Biblia ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿O estoy leyendo mal yo? Me cambio los anteojos. No, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios, escuche bien, Dios ciertamente... Esa palabra, ese verbo en el idioma que fue escrito, en el idioma hebreo, en el idioma hebreo que esto fue escrito, en el original, no en el hebreo moderno, ¿verdad? Esa palabra es una palabra que deja algo asentado, que da algo por hecho, que lo da, que lo confirma, que no es que tal vez. Alguien que utiliza este término, ciertamente os visitará, mismo en nuestro lenguaje. Cuando nosotros decimos que algo es cierto, es porque nos consta, ¿no? Ahora, ¿yo estaré en la presencia de Dios? Amén, claro que sí, yo se lo digo de cierto, se lo digo. Todo el que ha entregado su vida, su corazón a Cristo Jesús, usted va a estar en la presencia de nuestro Señor el día que usted parte de esta tierra. ¿Y esto cómo lo sabemos? A mí me han preguntado. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Que acaso usted murió y ya regresó para decir que es verdad? Lo creemos por la fe que viene por el oír la palabra de Dios, la fe que solo Dios nos puede dar a través, y la certeza que nos puede dar a través del conocimiento de su palabra, no de la nuestra, de la palabra suya. Ahora, veamos otro aspecto interesante, aparte de la fe. Miren, sin la fe no vamos para ninguna parte. Porque si nosotros de alguna manera dudamos de Dios, no solo es falta de fe, sino que también es pecado. Es pecado dudar de Dios. Cuando Dios dice, por nada estés afanoso, dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 6. Por nada estés afanoso, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, Mateo 6:33. Y todo lo demás os será añadido. Y antes de eso el Señor nos dice, por nada estés afanoso. Mira, cada día tiene su propio afán. Espera que el Señor te dé aquello que usted está pidiendo. No importa la carga que usted tenga. Dice el Señor, venid a mí, todo aquel que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Eso no solamente tiene una implicación en el pecado, sino que también tiene una implicación en nuestra vida diaria. No importa el problema en el cual nosotros podemos estar pasando. No importa la situación en la que nosotros nos hemos metido. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Porque el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros creamos en Él, para que nosotros podamos tener esa relación cercana con Él. Y no solamente eso, sino que dejó a su Espíritu para que esté con nosotros y nos lleve de la mano y nos quite, mire, y eso es el tema de hoy. Yo sé que prácticamente la introducción fue casi como el mensaje, pero si no hacemos esa introducción, no vamos a entender el punto siguiente que sigue.
Eso nos da la seguridad para vencer el temor. ¿Cuántos conocen el temor acá? Miren, hace 4 mensajes estábamos hablando del temor reverencial, del temor a Dios. Moisés, aquí mismo en el capítulo 3, vemos cómo él tuvo temor a Dios. Y dice que cuando él vio la zarza, dice que Dios le habló desde la zarza y le dijo, sácate el calzado porque donde estás aquí, donde estás, tierra santa es. Y dice que él se postró en el suelo. Tuvo temor a Dios. El temor a Dios es reverenciarlo, es respetarlo por quién es Él. Pero el temor y miedo son 2 cosas diferentes. Por ejemplo, ¿quién de acá nunca ha sentido miedo? ¿Quién de acá es el más valiente? ¿Quién de acá y va y lo tiramos allí en ese bosque que se ve allá al horizonte a medianoche y lo dejamos ahí y no va a tener miedo y va a decir, vale, yo salgo de aquí y aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, ¿verdad? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El Señor promete estar con nosotros. Promesa que el Señor se la hizo tanto a Moisés como me la hizo a mí, se la hace a usted, se la hace a usted, a todos nos la ha hecho. El Señor cuando dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros a través de su Espíritu. Entonces, el Señor nos da la seguridad para vencer el temor. Ahora, cuando el Señor dice que Él está con nosotros, se requiere fe para estar en una comunicación plena con Él y no tener ningún temor y saber que no importa el llamado que el Señor me haya hecho, yo lo voy a llevar a cabo. Yo voy a llevar a completar la misión. ¿Por qué? Porque es Él el que va conmigo y es Él el que me está bendiciendo. Mire conmigo el versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, escuche bien, muchas veces cuando hemos entendido el plan de Dios y nosotros decimos, ok, yo soy un hijo de Dios y voy a empezar a hablarle a cuanta persona se roce conmigo, yo le voy a hablar del evangelio. ¿Ok? Cuando nosotros aceptamos el plan de Dios y nos determinamos a hacerlo y a seguirlo, es cuando empieza nuestra peor pesadilla muchas veces. Es cuando empiezan nuestros problemas. Es cuando empiezan las situaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una vista corta. El ser humano solo ve punto A, punto B. Pero cuando Dios me llama, Dios me manda por un camino que muchas veces va a ser escarpado, que va a tener curvas, que va a tener abismos, que va a tener animales salvajes en el camino, que va a tener obstáculos. ¿Por qué? Porque el Señor no solo me está dando la fe para que yo sea su hijo y me salva, sino que el Señor quiere que seamos herramientas útiles a su servicio. El Señor quiere que seamos, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. ¿Por qué esforzar y valiente? Claro que se requiere valentía para decir, bueno, el Señor, por ejemplo, acá hace un año nos mandó para acá y aquí no había una iglesia, Mario, donde congregarse, ¿verdad? Aquí no había y ahora lo hay. ¿Por qué? Porque vencimos el miedo de decir, oye, ¿vamos o no vamos? Es que tendremos donde reunirnos o no. Es que miren, wow, tremendo templo lo que tenemos acá. El Señor proveyó todo lo necesario. ¿Para qué? Para que aquellas oraciones, aquellas personas que oraban. Yo me recuerdo cuando conocí a Mario, esa fue una de las cosas que él me dijo. Me dijo que él siempre estaba orando, ¿verdad? Isaí también me dijo lo mismo, que estaban orando por tener un lugar donde congregarse en este lugar. Y wow, el Señor escuchó las oraciones. El Señor escucha o no las plegarias, escucha o no nuestro clamor. Claro, pero ¿en qué momento el Señor va a responder? Cuando Él dice, no cuando nosotros queremos. Allí es que donde el Señor va a responder. Ahora, y una vez que decimos sí, ya dijimos que sí, ya estamos aquí, esta obra nació, estamos aquí. Ahora, ¿el camino cómo ha sido? ¿Ha sido rectecito y suavecito? No, ha sido así, ¿ve? Complicado,
duro, subes y bajas, han habido abismos, van a haber problemas, van a haber situaciones. Hemos visto aquí personas que han aceptado al Señor, ya imagínense, en este poco tiempo que tenemos, 1 año, hemos visto personas que han estado bien comprometidas aquí y ya no están. ¿Sí? Porque es así. ¿Por qué? Porque la duda, porque el temor, ok, Señor, a veces las personas vienen y por emoción dicen, sí, yo quiero ser parte de ti, Señor, pero cuando ven que la cosa, esto es un compromiso. Dios, cuando yo acepto a Cristo como mi único y verdadero Salvador, yo estoy aceptando un compromiso. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos. El Señor no nos está mandando a quedarnos con ese mensaje. Nosotros tenemos que llevarlo a cada persona que sea necesaria. ¿Con cuántas personas nos rodeamos cada día? Ahora, Dios sabe. Miren, como por ejemplo en el caso de Moisés. Miren Moisés. Moisés fue obediente al final. Y finalmente fue y llevó el mensaje a Faraón. Miren, vaya conmigo al capítulo 4, ahí en la misma página. Capítulo 4 de Éxodo. En el versículo 6. Miren, Moisés fue obediente. Habló con Faraón. Bueno, Dios lo tuvo que darle su disciplina también a la vez para empujarlo prácticamente a llevar el mensaje. Pero al final Moisés obedece. Y va con su hermano Aarón y le dan el mensaje de Dios al faraón. Y miren lo que el faraón hace. Versículo 6 del capítulo 4, ahí mismo en la misma página, si no solo le dan una vuelta. Y le dijo además, capítulo 4, sí. Bueno, no importa, leamos a partir de ahí. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano y tu seno. Bueno, me voy a saltar eso porque no es lo que quería. ¿Por qué me equivoqué aquí? Mas Jehová, el Señor, nunca ha sido hombre, fácil de palabra. No, vamos a saltar toda esta parte. Entonces se fuera, así luego, no, esta parte me la salto también. Dios mío, ¿qué me pasó aquí? Me equivoqué. Bueno, no, la parte donde Faraón dice, y el Faraón manda, aquí está, versículo 6, es el capítulo 5, versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo. Esto pasó inmediatamente que después que Faraón escuchó lo que Moisés le tenía que decir de parte de Dios. Y dice, y mandó Faraón aquel mismo día, todos lo tienen, ¿verdad? A los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. ¿Entienden lo que está pasando acá? Moisés finalmente obedece y va y da el mensaje. Ahora, en ese momento, Moisés, ¿ustedes creen que Moisés era popular entre el pueblo en ese momento? No, yo creo que lo querían matar si lo miraban ahí. Porque a partir de que Moisés habla con Faraón, todos están contentos porque me imagino que vieron a Moisés la respuesta de Dios. Dijeron, este varón viene para ayudarnos, para sacarnos de aquí de parte de Dios, viene este hombre. ¿Y qué pasó? Dios dice, ¿verdad? Dice Faraón que vino y le aumentó el trabajo a los hebreos. Los hizo trabajar más duro, los explotó. ¿Qué pasa? Cuando Dios responde mi oración, no necesariamente vamos a esperar que lo que viene va a ser algo suavecito para nosotros. Imagínense qué fácil sería la relación con Dios si yo ahorita tuviese un problema de una deuda que no pudiera pagar. Y yo oro y le digo, Señor, que esa deuda esté pagada mañana. Por fe te lo pido. Y mañana está pagada la deuda. Entonces,
nosotros no estaríamos con Dios por lo que Él es. Tendríamos una especie de Dios genio de la lámpara, que yo le pido que cuanta cosa yo le quiera pedir, Él me va a responder así. Primeramente, Dios es nuestro Padre, y un Padre, nosotros que somos hombres, dice la palabra de Dios, que somos hombres, damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Por qué Dios va a tener que darnos cuanta cosa a nosotros se nos ocurre? No. Porque primeramente, Dios te va a decir, o me va a decir a mí, yo no te dije que te fueras a endeudar. Cuando por todo el Antiguo Testamento Dios dice, en los proverbios, hay como 6 proverbios que dicen, no se endeude, no tome deuda, no sirva de fiador a una persona. La palabra de Dios me dice eso, pero nosotros hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque la influencia de este mundo, ¿verdad?, nos quiere jalar en la dirección contraria a Dios. Ahora, muchas veces el obedecer el plan de Dios va a ser cuando nuestros problemas apenas empiezan. Las situaciones van a ser difíciles. Las situaciones muchas veces van a ser duras. Van a haber personas que no creen en nosotros. Van a haber personas que no van a querer, a lo mejor, quizás alguien que tuvo alguna mala experiencia con nosotros no va a querer dar un centavo por nosotros. Tal vez alguien que nos conoció como éramos antes y diría a esa persona, pero no es posible que esta persona ahora esté diciendo lo que dice, porque él era así, porque él era asá. Pero entonces, cuando nosotros seamos obedientes al Señor y pongamos nuestra mente concentrada en las cosas del Señor, vamos a tener esa fe necesaria por la cual vamos a vencer todos esos temores. Es que podré ir, es que podré tener aquello, es que podré hacer lo otro. Miren, vuelva conmigo a capítulo 3 de Éxodo. El versículo 21. Y dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Bendito sea el Señor. Miren, muchas veces nosotros, yo les aseguro que todos estos hebreos, cuando escucharon esto, dijeron, ya se nos hizo, ya nos vamos a ir. Pero les aseguro que muchos dijeron, pero espérate, ¿y cómo nos vamos a ir si yo ni carro tengo? ¿Cómo me voy a ir si yo no tengo ni camello? ¿Cómo nos vamos a ir si no? ¿Y de qué vamos a comer en el desierto? ¿De qué voy a vivir allá donde el Señor me está mandando? Y el Señor me dice aquí, dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que salgáis y no vayáis con las manos vacías. Bendito sea el Señor. El Señor se ocupa hasta de lo económico, mis hermanos. No estoy diciendo que el Señor te va a dar una Mercedes-Benz para que vayas a hablarle a tu amigo que está en el otro pueblo. No, pero te estoy diciendo que el Señor a lo mejor te va a mandar a un buen amigo que te va a decir, miren, a mí me pasó una vez. Casualmente fue el año pasado, y uno de los hermanos que están aquí presentes, no vino hoy, pero que aquí parte de la congregación de acá. Ese hermano llegó a mi oficina en febrero del año pasado, y él llegó así porque le hizo el favor de conducir a otro, ¿verdad? El otro necesitaba ir a donde yo estaba porque estábamos arreglando unas situaciones. Pero Dios le puso gracia a él, al otro, para que el otro lo llevase a él. Sí, parece trabalengua, pero es así. Y ese día, este hermano conoció al Señor ese día. Porque cuando nos presentamos, porque yo estaba hablando con el otro, pero ya cuando se dio la oportunidad de hablar con él, yo lo que hice fue compartirle el evangelio. Yo no sabía quién era él, no sabía nada, absolutamente nada de él. Y ahora es un gran hermano aquí, ¿verdad? Es un hermano que amamos mucho. Es un hermano que sirve mucho en esta iglesia. Es un hermano que ahí va creciendo. Tiene un año de haber aceptado a Cristo, pero es un año en el cual ha crecido grandemente en lo espiritual. ¿Por qué? Porque ahí ha estado escuchando la palabra. Porque ahí ha estado y porque ha tenido la fe para decir, sí, Señor, dice el Señor, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda
alhajas de plata, de alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a los egipcios. Hasta con plata salió el pueblo, hasta con lana salió el pueblo. El Señor se ocupó de cada detalle. El Señor, cuando nosotros aceptamos, escuche bien, cuando nosotros aceptamos el plan de Dios y le creemos por la fe y empezamos a vivir por la fe, el Señor va a tener cuidado en cada detalle de nuestra vida. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Muchas veces, como yo decía al inicio, en este capítulo, de todo lo que nos ha enseñado, de que debemos de vencer el temor, de que debemos de tener temor reverencial a Dios, de que debemos entender su llamado, de que debemos de ser herramientas útiles en sus manos, de que debemos de que tener la seguridad que el Señor escucha nuestro clamor y nuestras oraciones. De todo lo demás, lo que más cada uno de nosotros debe entender y lo más poderoso que el Señor nos ha dado es la fe. Porque la fe es poder de Dios para salvación. Porque ahora usted y yo podemos decir que Dios, Jehová es mi Dios, que Jesucristo es mi Dios, a través de su Espíritu. Y Dios me ha salvado y me ha dado la vida eterna. ¿Por qué? Porque yo acepté a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Y aquel que todavía no lo ha hecho, vamos a explicarle el por qué tendría que hacerlo de nuevo. Vamos a Isaías nuevamente. Nos vamos a quedar ahí en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 41. ¿Usted quiere fortalecer su fe? Escuche lo que Dios tiene que decirnos acá. Desde el versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ahora escucha el 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Dónde están los que me acusaban? ¿Dónde están a los que querían hacerme el mal? Dios está con nosotros, hermanos. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es así. Ahora, se necesita fe para poder dar por hecho a las promesas de Dios en nuestra vida. Ahora, esa fe necesaria jamás la vamos a tener si nosotros somos cristianos de domingo por la tarde o domingo por la mañana. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que nosotros tenemos que estar metidos en la iglesia todos los días? No necesariamente. Tenemos días específicos que podemos hacer esto. Sabemos que todos tenemos vida, sabemos que todos tenemos que trabajar, tenemos que conseguir el sustento para nuestros hogares. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? No importa si usted viene acá a la iglesia 1 hora, 2 horas, no importa. Lo que importa es ¿cuánto tiempo usted pasa a solas con Dios? La relación con Dios es personal. La relación con Dios no es en grupo, no es en familia, no es en congregación. Sí, el Señor nos manda a congregarnos. Como iglesia que somos de Cristo, nos congregamos y venimos y cantamos y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tiempo, si usted no está dedicando un tiempo devocional para pasar a solas con el Señor, donde usted derrame su corazón con el Señor, donde usted pueda sentir al Espíritu de Dios que está ahí con usted. Yo le digo, usted podrá ir a la iglesia todos los domingos que usted quiera, pero nunca va a pasar nada. Y no voy a andar en el plan, según el plan de Dios, el cual me va a ayudar a vencer todos los temores. Jesucristo pagó el precio total de nuestra deuda.
Es Jesús quien nos ha dado esa promesa que dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final. El Señor no es hombre para fallar a sus promesas. El Señor es el que estará con nosotros siempre. El Señor es el que nos va a apoyar. Dice que Él nos toma de su mano derecha. Escuche bien, Él nos toma, nos levanta de donde estemos. No importa lo que yo he vivido hasta hoy. No importa lo que yo he hecho con mi relación con el Señor. Lo importante es que cada día, escuche bien, cada día es una nueva oportunidad para empezar a hacer las cosas correctamente. Cada día es una nueva oportunidad para decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tu respuesta va a venir. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, no cuando yo quiero. Y mientras tanto, yo voy a vivir cada día dándote gracias, Señor. ¿Por qué? Por lo que estoy viviendo. No importa si según mi contexto o según yo lo que estoy viviendo sea malo. No importa que según lo que yo esté viviendo, según yo sea negativo. Porque nosotros lo vemos como negativo, pero Dios no. Porque Dios cuando nos manda y nos dice, haz esto, Dios no ve un plan sencillo. Dios nos manda en un plan ya diseñado. De una manera, ¿para qué? Porque en el camino también Dios quiere que aprendamos. También Dios quiere que crezcamos. Que aprendamos sobre todo a confiar en Él. Miren, cuando yo veo esta porción de Éxodo capítulo 3 y la de Génesis con respecto a José, a Abraham, a Isaac. Mire, vaya conmigo a Génesis 15, por ejemplo. Génesis capítulo 15. El versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 22 otra vez de capítulo 3 de Éxodo. El Señor, mire, el pueblo de Israel salió con gran riqueza. Ellos no salieron con las manos vacías. Los hijos de Jacob no salieron con las manos vacías de Egipto. Dios se ocupó hasta del gasto, por decirlo así. Dios se ocupó de todo lo que iban a necesitar, los 40 años que iban a pasar en el desierto. Después viene el libro de Números, ¿verdad? Donde vemos cómo el pueblo pasó 40 años en el desierto. ¿Saben por qué el pueblo pasó 40 años en el desierto? No lo vamos a leer hoy, porque ese es el tema del próximo domingo. Pero ¿saben por qué? Por el pesimismo, por pesimistas. Porque cuando Moisés envió a los espías a la tierra y vieron que era como Dios la había prometido, que fluía leche y miel, que había todo lo que ellos necesitaban, pero había algo más, habían gigantes, dice. Y esos gigantes, a los ojos de estos hombres, eran imposibles de vencer. Y dice que los espías regresaron. Y se levantó Josué y se levantó Caleb y dijo, vamos y tomemos lo que Dios nos ha prometido. Pero el resto de la congregación dijo, no, pero espérate, hay muchos gigantes allá. Y mira, ¿y si vamos y nos va mal? Y mira, ¿y si voy y nos dan chipote con sangre, como dicen los mexicanos? Y si vamos y nos va mal, eso se llama pesimismo. Eso no se llama fe. Y Dios lo que quiere en esta porción es que nosotros tengamos la fe, la certeza, la seguridad de lo que no vemos, pero porque Dios es el que lo promete, nosotros lo damos por hecho, porque Dios se va a ocupar de absolutamente todo. Mire, vaya conmigo al Evangelio de Juan, al Nuevo Testamento. Ya para terminar. Juan capítulo 14. Miren qué tremenda promesa la que el Señor nos hace. Versículos 15 y 18 solamente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
El Espíritu de Dios está en nosotros, amén. El Espíritu de Dios es el que nos guía, dice, es el que nos revela toda verdad, es el que nos levanta y nos dice, sigue en el camino, porque al final de ese camino el Señor cumplirá sus promesas. El Señor no es hombre para fallar a sus promesas. Amén, porque el Señor es el que nos guía, el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos da la seguridad, el Señor es el que nos ha protegido. El Señor, mire, muchas veces nosotros vamos simplemente por la vida ahí caminando y no sabemos de cuánto el Señor nos ha protegido por solamente tener la presencia de su Espíritu en nosotros. Así que tengamos la fe, la certeza de que es Dios el que tiene el control de todo. De que solamente en Dios nosotros podemos ser esas personas que tienen, miren qué importante, esas personas que tienen gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, amor. Todo eso solo lo puede tener alguien que tiene al Espíritu Santo de Dios, porque dice la Biblia que aquella persona que es del mundo, que aún no ha entregado su corazón a Jesucristo, esa persona no puede recibir al Espíritu Santo. Y estas promesas de la Biblia no se aplican para esas personas que aún no han creído en el Señor. Esas promesas se aplican para nosotros que ya hemos creído en el Señor. No por estar aquí sentados necesariamente es que ya creímos en el Señor y ya le entregamos nuestro corazón al Señor. No por estar aquí adelante tampoco. Dice el Señor que nosotros, si somos sus hijos, debemos de dar frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Tenemos que ir, dice, y hacer discípulos a las naciones. Tenemos que compartir el mensaje del Evangelio con todos los que se pueda. Tenemos que compartir el mensaje del Evangelio porque dice la palabra allá en Apocalipsis 20, en el capítulo 20, en el versículo 15, que todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Y eso, hermanos, cada vez que yo lo escucho en mi mente y veo a una persona, mismo si yo no sé quién es esa persona, lo primero que quiero es compartirle el Evangelio. Porque yo no quisiera, pero no depende de mí que la persona se salve. Depende del Señor, depende del Espíritu Santo y de la decisión que tome cada quien. Ahora, ¿nuestro trabajo cuál es? Es hablar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, Señor, gracias, Padre, porque hemos escuchado tu palabra, Señor, porque tu palabra ha sido dada, Señor. Porque, Señor, tú eres el que llegas al corazón de cada persona, Señor. Padre, te pido por aquellas personas que nos están oyendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Aquella persona que aún no cree en ti, Señor, que probablemente te está escuchando, Señor. Que hoy ha escuchado tu palabra, Señor, que hoy ha escuchado, Señor, de que tú nos puedes, Señor, librar de todo temor, Señor. Que tú nos das la victoria, Señor, sobre todo, Padre bendito. Que tú eres el que nos guarda, Señor, a través, Señor, de todas tus promesas, Señor. Que tú eres, Señor, el que nos cuida, Señor, el que nos protege, Padre. Padre, te pido por esa persona, Señor, que tal vez, o tú que estás escuchando ahí, que dices, sí, me parece que lo que estoy oyendo es lo que yo quiero. Es el Espíritu Santo de Dios que te está hablando a tu corazón y diciéndote, hoy tienes que arrepentirte de tus pecados. No importa cuáles sean tus pecados, para Dios no existe pecado grande o pequeño. Para Dios tampoco existe pecado que Él no pueda perdonar. Porque Él, en su propia justicia santa, se dio a sí mismo, nos dio a Jesús, para que Jesús pagara y se hiciera pecado por nosotros, cargando todo el peso del pecado de la humanidad en sus hombros, para en esa cruz darnos la puerta abierta a la salvación. Y hoy tú que escuchas, solamente dile al Señor, hoy quiero reconocer que soy un pecador. Hoy quiero reconocer que he llevado mi vida de una mala manera. Que quizás he sido un religioso, quizás simplemente he ido a una iglesia X. Pero nunca he entregado verdaderamente mi corazón al Señor Jesucristo.
Y hoy, Señor, no quiero seguir luchando solo. Hoy, Señor, he entendido que tú me guardas en el camino, que tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias, Señor, por aquella persona que tome su decisión. Gracias, Señor, por aquella persona que dice hoy: ya no quiero pasar un día más sin tener esa esperanza y ese gozo que solo tú puedes dar, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Es grande tu fidelidad, incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Dígale, Señor, de su corazón: nadie como tú, Señor. Quiero alabarte, Señor, quiero bendecirte, Padre, quiero aceptarte como mi único y verdadero Salvador, Señor. Quiero que seas tú, Señor, quien cambie mi vida, Señor. Ya no quiero seguir decidiendo yo. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Para tu querido hermano que quizás ya has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, tú dile al Señor: he entendido, Padre, que tengo que estar comprometido contigo, Señor, que la relación contigo es personal, Señor, que yo tengo que rendir mi vida a ti, que tengo que decirte hoy: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Que
tengo que hacer lo que sea necesario para que tu palabra, Señor, se llegue, Señor, a los oídos, Señor, de cada persona que necesita arrepentirse de sus pecados, para entender, Padre, que solo en ti hay una vida eterna, Padre, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie más, que nadie llegará al Padre sino a través de ti, Señor. Tú eres el único sacrificio que tú, Padre, podías haber aceptado por el pago de nuestros pecados. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre, porque tú estás con nosotros para apoyarnos, para bendecirnos, Padre, para guiarnos en esta vida, Señor, y decir, Padre, quiero comprometerme contigo hoy. Quiero dejarme guiar, quiero menguar para que tú crezcas, Señor. Díselo desde el corazón al Señor. Es el Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cada vez que venimos a Él y los confesamos. Ven a los pies del Señor y confiesa tus pecados. Y dile al Señor, perdóname. Tú conoces mis pecados, Padre bendito. Tú sabes mis faltas, Señor. Pero tú eres fiel y justo, Señor. Tú eres el justo, Padre. Tú eres el único justo. El único merecedor de la honra y la gloria, Señor. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda hallar salvación, Señor. Solo tú, Señor, oh Jesucristo, Padre. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos diste a Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, bendícenos, Padre. Gracias porque tú estás aquí, Señor, con nosotros, Padre, para decirnos, darnos esa seguridad, Padre. Tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que nos tomas de la mano, Señor, y nos das la ayuda necesaria, Señor, para decir, Padre, bendito eres. Grande es tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, hermanos, por estar con nosotros hoy. Gracias, Dios les bendiga.